¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Regiones al Aire a través de CNN Chile y radioregionales.cl. Hoy vamos a estar abocados gran parte de nuestro programa ante la situación climatológica de nuestro país, porque este fin de semana se esperan lluvias. Ya hay estragos, por ejemplo, en la región del Ñuble, también en la región de Valparaíso, donde particularmente en esa zona se están registrando en este momento marejadas y tienen en alerta a las autoridades y también a vecinos del borde costero. Vamos a tomar contacto de inmediato con Nicolás Donoso, nuestro compañero en Valparaíso. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Regiones al Aire. ¿Cuál es la situación en Valparaíso, Viña del Mar? Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Una situación de momento controlada, pero con diversas emergencias que se han suscitado. Nosotros nos mantenemos acá, de hecho, a la altura de la comuna de Valparaíso, Caleta, Portal. Vamos a ir revisando, de hecho, las imágenes de las marejadas hasta ahora en cámara. Siempre Juan está ahí haciendo esta revisión de marejadas que ya se habían dado en alerta, en aviso por parte de la Armada, de evitar transitar el borde costero, de no acercarse a roqueríos. Eventualmente eso se ha ido cumpliendo, pero bien lo decía, esto ha sido un sistema frontal con una gran cantidad de agua caída, de precipitaciones en un corto periodo de tiempo, y eso siempre genera complicaciones, sobre todo en un suelo que ya se encuentra saturado a raíz del tren de sistemas frontales que afectó a la región hace prácticamente 2 semanas. Hay que decir que en otros momentos se ha ido cumpliendo, en todo caso, Ricardo, con el pronóstico que se había ya de alguna forma, y valga la redundancia, dicho por parte de las autoridades. Han caído más de 30 milímetros de agua, eso se va a ir actualizando, sobre todo porque es un pronóstico ya de agua caída de cerca del mediodía. Probablemente se va a acercar ya al monto de 40 milímetros que se había anunciado solamente en el borde costero. Hay que decir que posterior a esto va a ir decayendo ya el sistema frontal durante la tarde, de acuerdo también a lo que han señalado diversos meteorólogos, pero ingresaría un nuevo sistema frontal en la jornada del domingo. Habría una tregua el sábado y el domingo nuevas precipitaciones. Sería un sistema frontal más débil en comparación al de hoy, que no solamente dejó lluvias y marejadas que ustedes están viendo a través de imágenes, sino que también ha dejado fuertes ráfagas de viento, de momento 70-80 kilómetros por hora, lo que claramente genera complicaciones, caída de techumbres, también complicaciones respecto a árboles que van cayendo, a ramas, a postes, y eso genera también lo que respecta a cortes de luz. De hecho, nuevamente la región de Valparaíso ha sido una de las más afectadas por dicha cuestión en cuanto a clientes sin suministro eléctrico. En algún momento fueron poco más de 25.000, ahora actualmente ya marcan las cifras oficiales cerca de 6.000. Se ha ido reponiendo progresivamente lo que termina siendo la reposición de suministro eléctrico. Hay que señalar que es cierto, han habido, por ejemplo, bastante complicaciones con caída de postes, pero hay que decir que no se producen necesariamente por el sistema frontal propiamente tal. Se han registrado accidentes de tránsito vehiculares en la comuna de Quilpué, también en esta plena comuna de Valparaíso, y eso obviamente provoca que se corte la luz en dichos sectores y que ya haya tenido que trabajar, sobre todo, por ejemplo, una de las principales compañías de suministro eléctrico acá en la región, como es el caso de Chilquinta. Eso respecto a un balance más general, pero también se han generado complicaciones en respecto al transporte público. ¿Esto por qué? Porque claramente disminuye la cantidad de microbuses que transitan por la región, pero también el metro que conecta desde la comuna de Limache hasta la comuna de Valparaíso tuvo que sufrir interrupciones durante la mañana en horario peak. ¿Y por qué? Porque finalmente se tuvo que realizar una evacuación, uno de los trenes se encontraba fallando y finalmente eso derivó en una evacuación y en que se interrumpiera también el servicio de estaciones de trenes DF, pero eso se ha ido reponiendo, también lo decíamos, progresivamente, y actualmente no se registran complicaciones. Parte de cómo iba aguantando el sistema frontal la región de Valparaíso, decimos que no se encuentra... Sí, dime. Sí, te quería preguntar sobre algunos riesgos de socavones que probablemente estén alertando a ciertas viviendas en el borde costero, en parte de la región. En la mañana escuchábamos esto sin confirmación, no sé si tienes alguna novedad tú sobre algún riesgo inminente de algún derrumbe, en fin, alguna zona posiblemente afectada. Sí, mira, buena pregunta, porque hay complicaciones en socavones que datan del sistema frontal anterior, de este tren de sistemas frontales. A priori hay unos 4 o 5 que nosotros podemos detectar, por ejemplo, uno en el sector de Maitencillo, que conecta principalmente esa ruta también a las comunas de Puchuncaví con Zapallar, un socavón que ha tenido complicaciones hasta la jornada de hoy, porque lo decíamos, es un suelo que ya está saturado, que no se ha logrado reponer, por decirlo de alguna forma,
y por tanto hay entonces complicaciones en ese sector, también en Avenida Altamirano, Comuna de Valparaíso, sector Los Pinos, en Reñaca, es decir, distintos socavones que de momento han respondido de buena forma, pero Bien. no se descarta que si siguen las precipitaciones, por ejemplo, en la jornada del domingo, puedan existir complicaciones. Bien, muchas gracias, Nicolás. Vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo y, como siempre, líneas abiertas para que nos vayas actualizando. Un abrazo. Vamos a tomar Buen contacto. día, quedamos en contacto, abrazo. Vamos a tomar contacto ahora con el comandante Gonzalo Espinosa, que es capitán de navío y jefe de servicio meteorológico de la Armada, para poder tener un poco más de precisión en torno a la proyección meteorológica para este fin de semana en nuestro país y qué está ocurriendo también y qué va a ocurrir con las marejadas. Comandante, bienvenido a Regiones al Aire, ¿cómo está? Hola Ricardo, buenas tardes también a todos quienes ven CNN. Y para contarles claro la actualidad, lo que estamos viviendo nosotros acá en la región de Valparaíso y en general en el litoral central. Vivimos los momentos más importantes de este sistema frontal alrededor de las 7:30 de la mañana, con vientos importantes del norte que llegaron hasta 34 nudos, o sea, estamos hablando de 60 kilómetros por hora con rachas de hasta 45, o sea, estamos hablando casi de 90 kilómetros por hora, esto a las 7:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana comenzaron las precipitaciones y llevamos un total registrado hasta el momento 21,8 milímetros, lo que es una precipitación importante. Sí. No es del monto ni las características que vivimos hace un tiempo atrás, en un sistema frontal muy intenso, pero igualmente tuvimos viento, tuvimos precipitaciones y también, como veíamos en las imágenes anteriores, las marejadas que aún persisten y se van a mantener por buena parte de la tarde todavía. Recordemos que a las 11:27 fue la primera pleamar y eso también aumenta un poco la intensidad de la rompiente en el borde costero. La próxima pleamar a las 23:55 en la noche, pero ya esperamos que a esa hora el viento norte haya bajado ostensiblemente, por lo tanto no debiera ser tan importante la condición a esa hora de la noche, Ricardo. Comandante, ¿qué significa en este caso la pleamar y por qué es importante marcarlo como un hito durante el evento? Sí, bueno, nuestro régimen de mareas en nuestro país es semidiurno, o sea, hay 2 pleas y 2 bajas en cada día. 2 pleamar más alta marea, 2 bajamar más baja marea. Es un ciclo que va aumentando y disminuyendo el nivel del mar. Eso, si uno lo suma a las olas que son generadas por el viento, bueno, eso hace que tengamos un mayor rompimiento del mar en el borde costero. Sin llegar a ser marejadas destructivas, tenemos marejadas en estos momentos de bastante intensidad con una buena rompiente en el borde costero que por lo tanto hay que llamar a la prudencia, a la calma, no hay que aproximarse al borde costero, no hay que hacer actividades deportivas ni caminatas en las cercanías de la costa. Por supuesto, la autoridad marítima ha cerrado todo lo que son los puertos para la actividad marítimo-portuaria y bueno, hay que tomar resguardo, entonces llamar a la autorresponsabilidad, al autocuidado para no aproximarnos donde están rompiendo las olas. ¿Y esta alerta, comandante, es para todo nuestro país, para todo el territorio o alguna zona en específico hay que tener también un poco más de cuidado? Sí, en esta ocasión prácticamente toda la zona centro-norte del país que se vio afectada por vientos de componente norte están siendo afectados por marejadas, entonces también el aviso es para esos sectores donde está el rompimiento más importante de las olas en el borde costero. Comandante, también hay una alerta para la región del Ñuble, para el borde costero, por nubes convectivas para las próximas horas, lo que podría desarrollar trombas marinas. Hace ya unos días vimos algunos tornados dentro de la región del Ñuble, lo que generó estragos. Afortunadamente, una persona con lesiones, la que se sigue monitoreando en estos momentos su estado de salud, pero no hubo más afectaciones humanas, hay algunas afectaciones materiales. Cuéntenos sobre estas nubes convectivas que podrían generar una tromba marina. Esto se genera solo en el mar, sale también, toca tierra. ¿Cómo se podría desarrollar un evento así y qué probabilidades hay? Bueno, el Servicio Meteorológico de la Armada tiene la responsabilidad de hacer pronósticos marítimos, o sea, todo lo que es línea de costa hacia el interior del océano, y en este orden de cosas, cuando hay un sistema frontal muy intenso o la inestabilidad que
Bien, estamos conversando con el comandante Gonzalo Espinosa, que es capitán de navío, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, sobre esta proyección meteorológica para este fin de semana en la zona centro-norte de nuestro país, donde hay marejadas, pero también hay una alerta de posibles trombas marinas en la región del Ñuble. Esto a propósito de las nubes convectivas. Ahora sí estamos con usted nuevamente, comandante. Nos está explicando sobre esta alerta y las posibles trombas marinas en la región. Es el océano, por lo tanto, cuando hay importantes nubes convectivas, como se le denominan, nubes de desarrollo vertical, que son generadas con estos sistemas frontales, existe la probabilidad, no podemos darlo con certeza porque no tenemos el instrumental adecuado, y en general en el mundo no existe una capacidad cierta de poder detectar. Se da la probabilidad, se da una alerta de probables nubes convectivas que generen trombas marinas. Si esas trombas marinas se desarrollan en cercanías de costa y pasan hacia la costa, pasan a denominarse tornados. Bueno, las trombas marinas son de rara ocurrencia, pero cada vez más las estamos viendo en nuestras costas. Hay registros de muchos años atrás con trombas marinas, pero cada vez se están haciendo más frecuentes y es una condición importante en la cual lo que debemos hacer al ver estas nubes tipo embudo, que se les denomina, ¿cierto? Es tomar distancia de ellas, no aproximarse. Estas nubes tienen un ciclo de vida muy corto, duran de segundos a minutos, no más que eso. Por lo tanto, cuando vemos que se está produciendo este fenómeno, el llamado es a la autoprotección, al autocuidado y a separarse. Tenemos un aviso para el área de Ñuble, para el área del Maule, Biobío. En ese sector está la probabilidad un poquito más alta. Como te digo, no podemos asegurar con certeza que se van a dar, pero está la probabilidad en este caso de que se den el día de hoy. Comandante, para ir finalizando, lo que estamos presenciando durante este invierno es un fenómeno extraordinario, es el llamado Niño Godzilla, o en realidad llevamos tanto tiempo en sequía en nuestro país de que esta eventualmente podría haber sido la habitualidad en el registro de lluvia, en la constancia de lluvia, en la intensidad. ¿Qué es lo que estamos presenciando según su experiencia? Bueno, en primer lugar decir que todo esto que estamos viendo son fenómenos naturales, en primer lugar, porque hay quienes tienen extrañas teorías de manipulación del clima. No, son fenómenos naturales. En segundo término, aquí se conjugan varias cosas. Primero, el calentamiento global, que por una parte estamos teniendo mayor temperatura tanto en los océanos como en la atmósfera, y gran parte de estos fenómenos se producen cuyo motor de producción es la alta temperatura. Y en segundo término se suma, por otra parte, el fenómeno del Niño. Este fenómeno del Niño, que es un aumento de la temperatura por sobre lo normal en el Océano Pacífico tropical, hace que, por una parte, se eleve gran cantidad de humedad contenida en esos sectores, ¿cierto? Por la evaporación de las aguas de mar, se eleven a la alta atmósfera y arriben a nuestros sectores. Cuando esto pasa y se suma a un sistema frontal, hay mucho más agua precipitable y hay mucho más inestabilidad. Por lo tanto, los sistemas frontales se ven más fortalecidos. Es una mezcla entonces de factores que hacen que tengamos estas condiciones y las vamos a seguir experimentando por varios meses más mientras dure el fenómeno del Niño, que está aumentando la temperatura en nuestras costas, un fenómeno del Niño de extremo o super niño, como se le denomina, y que periodísticamente se le ha dado el término de Godzilla ahí para mostrar este dinosaurio que va rompiendo las ciudades. Tiene fenómenos meteorológicos globales que afectan a todo el orbe, a todo el planeta. Por eso es tan importante lo que estamos viendo y que ahora a futuro tenemos que ir estudiando. Sí, comandante, queremos agradecer su tiempo en habernos explicado esto, en contarnos sobre la alerta meteorológica que tenemos en las costas de nuestro país y poder entender un poquito más de meteorología. Muchísimas gracias. Ok, Ricardo, un abrazo y será hasta cuando las condiciones así lo meriten. Chao, chao. Vamos a aprovechar de conectarnos de inmediato con la región del Ñuble. En Chillán hay, como recién lo estábamos hablando, hay alerta de posibles trombas marinas, las que se podrían generar en las costas de esa región, también en la del Biobío y Maule. Sin embargo, se ha decretado alerta roja por las intensas lluvias que se han manifestado durante las últimas horas. Ahí está Cristóbal Vaccaro
nuestro compañero de trabajo en esa zona. Cuéntanos, Cristóbal, cuál es la situación en estos momentos en la región del Ñuble y Chillán particularmente, ¿dónde estás ahora? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Dejó de llover afortunadamente hace un par de minutos atrás, una lluvia que ha sido intermitente durante la mañana, pero que durante la noche arreció con fuerza en gran parte de la región. Esta situación, según el último balance del COGRID que se realizó a eso de las 10 de la mañana, dejó aproximadamente 8 personas damnificadas. Hay más de 50 personas que están aisladas acá en la región de Ñuble, precisamente producto del aumento de los caudales. Hay varios ríos que se han salido de control, hay varias alertas que han ido cambiando durante las últimas horas y que dicen relación con el aumento de los caudales, principalmente, por ejemplo, en el límite norte de la región de Ñuble, en el río Perquilauquén, es donde hubo un aumento caudal que generó una alerta. También el Canal de la Luz, que atraviesa todo Chillán, tuvo un aumento de caudal, está siendo monitoreado por las autoridades. Voy a mostrarte un poco también cuál es el ambiente que se vive hasta ahora acá en la Plaza de Armas de Chillán, que está totalmente acordonada, está prohibido el paso por la Plaza de Armas de Chillán debido al viento que hay hasta ahora y la posibilidad de que las ramas puedan caer y eventualmente afectar a algunos de los transeúntes que hasta ahora caminan por el centro de Chillán. Como te decía, la lluvia paró durante la mañana. En Radio Contacto tuvimos la ocasión de conversar con una meteoróloga de Meteorred, con Pamela Enríquez, y ella nos decía que ya estamos en el término de un sistema frontal y que ya mañana durante el mediodía ingresaría otro sistema frontal a la región de Ñuble que traería consecuencias tanto más graves como la que hemos visto durante las últimas horas. Ha sido un despliegue completo durante la mañana. En Radio Contacto hicimos un mapeo con todas las autoridades, con todos los alcaldes de las 21 comunas, todos en COGRID y todos con algún grado de daño. Afortunadamente, cosas buenas, no ha habido una afectación mayor al sistema eléctrico. Algo ha aprendido Ñuble de todos estos temporales que hemos registrado durante estos últimos días, y el sistema eléctrico funcionaba bien. Aproximadamente 1.750 clientes se encontraban sin suministro eléctrico, lo que es una cifra bastante baja para esta región. Es lo que está pasando en este minuto, Ricardo. No sé si tú tienes alguna pregunta ya en el estudio. Sí, no, solo para cerrar, hay una alerta también de posibles trombas marinas para la costa de la región del Ñuble. Me imagino que las autoridades también están alertas ante ello. Las marejadas, se ha pedido que las embarcaciones pequeñas, las grandes embarcaciones también no salgan a alta mar. Hay también, me imagino, por parte de las autoridades precaución ante estas alertas. Sí, ya no solamente ante las trombas marinas, que son bastante comunes en sectores como Trehuaco, como Mela, en la provincia de Litata, acá en la región de Ñuble, sino que también recordemos lo que pasó el día miércoles en la localidad del Carmen, en la localidad de Pemuco. Sí, donde teníamos ahí tornados que dejó varias casas con alguna afectación, una persona lesionada también por las horas de Taichumbres. Exacto. Y todavía hay una decena de casas que me imagino se siguen evaluando los daños que dejó este tornado, ¿no? Así es, lo que más preocupa obviamente es esta persona, Aquiles Campos, de 82 años, que se encuentra hospitalizado en la UCI del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, producto de haber sufrido una lesión, una perforación de pulmón, claro, mientras se desplazaba en bicicleta en el sector de Rinconada de Diguillín, en la comuna del Carmen. Es hasta ahora el único lesionado producto de este tornado, que además dejó varias viviendas afectadas, al menos en la comuna del Carmen, pero cerca de 6 viviendas afectadas. Muchísimas gracias por este informe y estamos en contacto, atentos a lo que está ocurriendo en la región. Un abrazo. Vale, un abrazo, buenas tardes. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso en CNN Chile con Regiones al Aire. Estamos de regreso en Regiones al Aire a través de CNN Chile y radiosregionales.cl y vamos a conversar ahora sobre una alerta sanitaria que ha emanado desde el Ministerio de Salud, esto por hantavirus. Y estamos ya en el estudio junto a Jorge Vilches, que es jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Jorge, bienvenido a Regiones al Aire. Cuéntenos un poco sobre esta alerta que se ha emanado desde el MinSal. Es una alerta desde la región de Atacama hasta Magallanes por hantavirus. Y mi primera pregunta
uno entiende que estas alertas o las precauciones son más en verano y estamos en pleno invierno. ¿Hay algo normal que está pasando con el virus? Bienvenido. Gracias, Ricardo, por la invitación. Y sí, bueno, la alerta efectivamente se emite ahora relacionada también a otras enfermedades zoonóticas y que se transmiten por vectores. En este caso, el hantavirus se transmite por un vector que es el ratón de cola larga, que está presente en el territorio nacional desde Atacama a Magallanes. ¿Ya? Por eso también la extensión territorial de la alerta sanitaria. Y efectivamente lo que hacemos nosotros es una medida precautoria en contexto de lo que estamos observando de cómo se está comportando el hantavirus en el país. Nosotros sabemos que el hantavirus es una enfermedad endémica, es decir, que nosotros año tras año presentamos casos a nivel nacional. Sin embargo, lo que hemos visto es que estos casos que normalmente se presentan en un contexto estival, ¿cierto?, en el periodo de vacaciones, por las actividades también que se hacen, sobre todo en el contexto rural, hemos visto que se han empezado a presentar casos de manera también más constante en los meses distintos al periodo de verano. Y por otra parte, este año hemos ido observando particularmente un aumento en la letalidad. O sea, los casos que se están presentando son más graves y eso también nos hace anticiparnos a poder hacer esta alerta sanitaria para tener también mejores medidas administrativas para responder ante este evento. De hecho, durante este año hay 46 contagios, con 18 personas fallecidas, una letalidad del 39%, que en comparación con el 2025 ya estamos sobre lo registrado el año pasado. Claro. ¿Esto por qué se está dando? ¿Hay alguna explicación de por qué estamos fuera del verano teniendo más contagios y más letales aún? Bueno, hay distintas cosas desde el punto de vista epidemiológico que es muy importante considerar. Normalmente para este tipo de eventos nosotros necesitamos mirar cosas que son, por ejemplo, propias de la gente. En este caso, el virus, si es que hay alguna modificación del virus que esté provocando que en este caso genere enfermedad más grave, pero también, por ejemplo, pueden ser cosas del ambiente, ¿cierto? O sea, si hoy día, por ejemplo, tenemos más roedores, más ratón de cola larga que están dispuestos en un espacio geográfico territorial distinto y eso hace que nosotros como personas estemos más en riesgo de poder tomar contacto con las secreciones de ellos, todos esos análisis, toda esa investigación es necesario realizarla y por eso también la alerta epidemiológica lo que entrega es más herramientas administrativas para poder elaborar esas investigaciones. ¿Esta alerta qué cambia desde lo concreto, desde lo práctico? ¿Los servicios de salud están un poco más alerta? ¿Hay insumos distintos, por ejemplo, para atender a un caso en caso de que se genere durante el invierno? Por ejemplo, nosotros hacemos una vigilancia que es constante para el hantavirus. ¿Ya? Eso implica que todo caso sospechoso que se levante en el país debe ser notificado de manera obligatoria a la autoridad sanitaria regional y esta reportar los datos a nivel central. Eso lo hacemos de manera habitual. ¿Pero qué nos entrega esta alerta sanitaria? Por ejemplo, mejores herramientas para poder responder, para poder hacer las investigaciones epidemiológicas respectivas. Y también, por ejemplo, para fortalecer ámbitos de la actividad de la red asistencial. Si nosotros, por ejemplo, vemos que este comportamiento del hantavirus se sigue perpetuando en el tiempo, podríamos fortalecer, por ejemplo, la red de laboratorios para la vigilancia epidemiológica o fortalecer los equipos, también mejorar la comunicación de riesgo, por ejemplo. Y esto también significa una disponibilidad de plata en efectivo, de alguna forma que sea menos burocrático el poder comprar insumos eventualmente para algún centro de salud que lo requiera. ¿Les permite agilizar esos procesos? Así es, si bien contamos con un estándar de recursos que es habitual para lo que está relacionado en el año en curso, estos Claro. pueden ser dispuestos de manera diferencial a propósito de la alerta sanitaria. Ya. Por ejemplo, la alerta permite hacer compras por trato directo en caso de que tengamos proveedores únicos que nos puedan entregar estos servicios sin facilitando como la tramitación administrativa de esta compra. Ahora se dio todo un revuelo durante este año por el contagio en un crucero. Sí. Y terminó hasta trayendo teorías conspirativas, esto a propósito de una portada de una revista económica, en fin. Uh-huh. El mundo, nosotros lo vemos un poco más habitual, entendiendo incluso la letalidad que hoy día tiene nuestro país, pero el mundo, ¿cómo debería entender el hantavirus también? Sí, bueno, efectivamente Chile y Argentina, por ejemplo, en el contexto de Sudamérica, somos países que tenemos esta enfermedad como endémica, pero justamente el origen de donde venía ese crucero, que era Países Bajos, no tiene esta enfermedad presente y por lo tanto obviamente esto implica un evento inusitado para ellos. Efectivamente la cepa, además del virus, del hantavirus que está presente en Chile y en Argentina, que es el virus Andes, tiene la posibilidad más baja, pero existe la posibilidad de que se transmita de persona a persona, que es lo que pasó efectivamente en el crucero. Entonces
Lo que es importante es que nosotros y los países que tenemos más experiencia respecto a esta enfermedad podamos seguir teniendo las capacidades de vigilar, de poder investigar, de poder, por ejemplo, ir haciendo la secuenciación genómica de los virus que se van identificando para ver cualquier cambio en el patrón del virus que nos permita como anticiparnos y elaborar una respuesta adecuada en caso de que veamos que esto pueda hacerse, por ejemplo, más transmisible o más grave en la presentación de la enfermedad. Bien, Jorge, para terminar, tengo 20 segundos, las precauciones que hay que tomar. Bueno, es muy importante tener claro que la mayor exposición de riesgo es tomar contacto con las secreciones de un ratón cola larga. Estamos hablando de orina, saliva o de las heces de estos ratones. ¿Y dónde ocurre eso normalmente? En el ámbito rural. Por eso, si yo voy a salir a hacer una actividad como el trekking, voy a ir a acampar a un lugar rural, debo preocuparme de hacerlo en lugares que estén con la autorización sanitaria establecida, ocupar los senderos oficiales. Si voy a ir, por ejemplo, a una casa de veraneo que ha estado encerrada por mucho tiempo, ventilar anticipadamente. Limpiar el entorno. Todas esas actividades que son precautorias. Bien, vamos a estar reforzando aquello. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Bien, y nosotros nos despedimos. Dejamos hasta acá este capítulo de Regiones al Aire en CNN Chile. Ya está disponible en www.radioregionales.cl. Que esté muy bien. Hasta pronto.